Bueno, voy a intentar no aburrir y menos aún que se sientan deprimidos por las cosas que voy a compartir. Si yo tuviera que elegir lo urgente en esta coyuntura, lo urgente no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo político. Lo urgente es que no haya quórum para que el Senado se sienta a discutir la reforma laboral, o en el peor de los casos, si efectivamente obtienen quórum, que no tenga la mayoría para que el Senado no pueda aprobar la reforma. Eso es lo urgente, eso es hoy lo importante y eso es para lo que hay que trabajar. Y si estamos en Santa Fe, hay 3 nombres y apellidos con los cuales trabajar. Marcelo, que es el Lewandowski, que es el senador por PJ, bueno, pero además hay otros 2, Galaretto de San Lorenzo y está Gisela Scaglia. Te voy a contar una cosa de Gisela Scaglia que me parece muy importante. Cuando subió Alberto Fernández, en diciembre de aquel año, mandó un proyecto de ley, que en general es un proyecto de ley más o menos común que mandan todos los presidentes, pero en ese caso se justificaba mucho por el deterioro económico del cual veníamos. El proyecto que mandó fue un proyecto de emergencia económica que, entre otras cosas, suspendía la aplicación de un artículo de la Ley de Sociedades Comerciales en la Argentina. ¿Qué decía ese artículo? ¿Qué dice ese artículo? Bueno, decía que si una empresa hubiese perdido su capital, su patrimonio, debía autoliquidarse, esto es, cerrarse y liquidar todos los bienes. Si una empresa hubiese perdido su patrimonio, era esto. Entonces, ¿por qué se suspendía? Porque había muchas empresas que tenían patrimonio negativo y por lo tanto el descalabro social que se hubiese generado, si se hubiera aplicado el artículo 94 de la Ley de Sociedades, hubiese ocurrido esto. Esto fue ya asumido el gobierno de Alberto Fernández, creo que fue el 19 o el 20 de diciembre. En febrero del 2020, en diciembre del 19, ¿no? En febrero del 2020 ustedes recordarán que el 10 de febrero una empresa se presentó en un juzgado de Reconquista y solicitó la apertura de su concurso preventivo, Vicentín. Cuando se conocieron efectivamente los números del expediente de Vicentín, la sorpresa fue que Vicentín había perdido su patrimonio. Por lo tanto, si se hubiese mantenido vigente el artículo 94, ni siquiera se podría haber presentado en concurso, sino que se debiera haber autoliquidado según lo que decía la vieja ley de la sociedad. ¿Qué tiene que ver esto con Gisela Scaglia? Muy sencillo. Gisela Scaglia se opuso al proyecto de ley y votó en contra. Pero después del 10 de febrero del 2020 se sumó al Todos Somos Vicentín. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es inabordable? No. Yo entiendo que sindicatos, partidos políticos, agrupaciones sociales, etcétera, deben insistir, deben pedir reuniones, deben presionar a esta senadora, que es la tercera senadora por el caso de Santa Fe, para que tenga una espalda, una espada sobre su espalda, en el mejor de los sentidos, no lo digo en términos figurativos, y por lo tanto pongo en el centro el tema de la presión sobre los senadores. En Santa Fe nos tocan 3. Reitero, lo urgente y lo importante hoy es impedir eso, de lo contrario va a ser muy tarde para lo otro y las resistencias que podamos construir en adelante van a ser muy difíciles que logren objetivos como los que uno pretende ahora. Primer tema. Segundo tema, que está vinculado con el tema de la pelea del salario. Algo de la historia, algo de lo presente. Hay algo que es tan viejo como el capitalismo mismo, y que es la discusión de cómo se determina el salario. La discusión es si el salario lo tienen que determinar las necesidades de las trabajadoras y trabajadores, o si el salario lo tiene que determinar el mercado como determina el precio de cualquier otra mercancía, porque la fuerza de trabajo es una mercancía. Esta discusión, que fue originaria prácticamente del capitalismo, terminó siéndolo a favor de la postura de los trabajadores, porque en casi todo el mundo se dejaron sentar las bases, sobre todo en la época del llamado Estado de Bienestar, de que debían garantizarse mínimos a los trabajadores, salarios mínimos que permitiesen al menos volver al día siguiente en las mismas condiciones. La historia de la construcción del salario mínimo del capitalismo es muy larga, yo no la voy a contar, voy a mencionar algunas cosas. Una primera experiencia fue en el año 1795 en lo que era el Reino, todavía no era el Reino Unido, donde la corona definió que si un trabajador ganase menos de tanta plata que le impidiese comprar una X cantidad de libras de pan, la diferencia la ponía la corona. Y la ponía la corona cobrándole un impuesto a las empresas.
Esa es una noción obviamente muy vieja, pero después, antecedentes en Australia, en América Latina, el salario mínimo del salitre, el salario mínimo en Colombia en el año 43, en 1917 México, en 39 decía arranca en Colombia, en Chile en el 43, y en Argentina tuvimos el 20 de diciembre del 45, porque en general le pasamos de alto porque el 17 de octubre aparentemente es más importante que el 20, pero el 20 es el efecto del 17. El 20 de octubre, el 20 de diciembre de 1945 se publica en el boletín oficial el decreto 33.302, hace 80 años, hace 80 infracciones. Este decreto es la constitución del salario mínimo vital y móvil en la Argentina, que sirvió de base para la construcción de la reforma constitucional que en el 57, que construyó el artículo 14 bis, en el cual se reconocen un conjunto de derechos, que en el año 74, cuando se aprobó la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo vigente, a la que le llaman ley Centeno, porque el coordinador de toda esa redacción fue Norberto Centeno, desapareció durante la dictadura del 76, y uno encuentra en la ley 2744 los antecedentes de la Constitución, los antecedentes del decreto 23.302, y después nos encontramos con la sorpresa que comentaba Lorena, de la ley 24013 durante el menemismo, en la que se pretendió destruir buena parte de este andamiaje, y que efectivamente se lo consiguió, sin mencionar, sin dejar de mencionar algo también importante por el recorte que planteaba Lorena de lo que fue la limitación de la ley 2744, que era la ley de contrato de trabajo durante la dictadura, a que se le quitaron montones de artículos, y la democracia que supimos conseguir después del 83 no tocó absolutamente nada de esto. Y esa ley recortada es la ley que hoy está vigente. Pero en esta ley de porquería de los años del menemismo, la 24013, el proyecto de ley que finalmente fue aprobado tenía en su artículo 35, inciso C, una cosa de interés. ¿Cuál es? La creación del Consejo del Salario, un consejo tripartito, empresarios, trabajadores del Estado, y la necesidad, en su artículo C, de que este Consejo del Salario construya una metodología para el cálculo del salario mínimo vital y móvil. Bueno, les voy a decir que desde su creación, y pasaron ciclos políticos bastante diferenciados desde ese entonces, desde el 91, desde su creación, nunca el Consejo del Salario aprobó ninguna metodología para determinar cuál es el salario mínimo que debe tener un trabajador, trabajadora, con carga, sin carga de familia, que alquila, no alquila, etc. Esta materia pendiente es la que permite entender buena parte de los fracasos sobre la espalda del movimiento obrero, de los hogares de trabajadoras y trabajadores, y me parece que hay que volver a ponerlo en el centro una vez transcurrida esta primera pelea urgente e importante que yo planteaba. De hecho, la reforma laboral, en mi opinión, no apunta centralmente a deteriorar la situación de los trabajadores, sino que lo apunta centralmente a destruir las capacidades de negociación colectiva y, como consecuencia, de la mano de esta destrucción, hacer posible la abolición de un conjunto de derechos. ¿Y por qué se apunta a esto? Bueno, por varios motivos, pero yo voy a nombrar uno que me parece interesante señalar, y que es este. Argentina es el único país de esta bendita tierra en la cual se mantiene una tradición muy fuerte de construcción de las entidades sindicales en el propio lugar de trabajo, dentro de la fábrica, dentro del establecimiento, dentro del comercio, dentro de la oficina. Y eso es lo que ha dado lugar a la construcción de las comisiones internas, los delegados de fábrica, y es lo que le da fuerza, porque es el contacto con la tierra que tienen las construcciones, si es que la quieren tener, ¿no? Y me parece que es uno de los problemas que efectivamente nos afecta, porque la necesidad de la disputa que se da diariamente en el lugar en el que se produce la explotación de la fuerza de trabajo tiene un divorcio importante con lo que hacen fundamentalmente la CGT, entonces que está ausente de toda iniciativa para, en principio, frenar el proyecto de ley. Tal como aquí se dijo, y coincido con esta postura, ese proyecto de ley que está en el Senado con dictamen no se puede discutir ni negociar. Hay que anularlo en forma completa, hay que eliminarlo en forma completa, porque no hay ningún artículo
o en todo caso, la totalidad de los artículos atentan contra alguno o algunos de los derechos de los trabajadores. Y en forma derivada, porque esa ley también contiene una reforma parcial de la situación fiscal de la Argentina, afectan los recursos de los presentes y de los futuros jubilados. Y si quieren algo más, ese fondo de indemnización que se llama FAL, que además tiene el nombre del fusil automático liviano, de cual es un disparate, ese fondo se va a manejar, intuyo, de una manera muy similar a la cual se ha construido no la FJP, sino las ART, que están pitas y coleando. Porque la ART en realidad solamente desembolsan cuando hay un accidente de trabajo y después de una disputa existe la imposición al ART que saque su dinero para pagar al trabajador o trabajadora afectado. Con esto va a pasar lo mismo, pero en la historia de la ART y con la FAL, con la que administran la FAL va a pasar exactamente lo mismo. Se trata de entidades privadas. La mayoría seguramente no conoce que muchas de esas entidades privadas desaparecieron, quebraron. Y los fondos que tenían para administrar, que se supone tenían que atender las eventualidades de los accidentes de trabajo, desaparecieron junto con las entidades. Entonces, no solamente afecta a los recursos previsionales, sino que afecta a los derechos de los trabajadores en tanto la ocurrencia de algún accidente de trabajo encuentre insolvencia por parte de este tipo de entidades. Punto 3. Seguramente voy a ser muy desordenado en este enunciado. Punto 3 es Santa Fe. Ustedes seguramente habrán escuchado y me parece que para no ser reiterativo tendríamos una larga lista de los efectos de la política económica que ha tenido hasta ahora el gobierno Milei sobre el interés de las clases populares. La caída del empleo, la caída del salario, la pérdida sobre la inflación, la caída de las jubilaciones, la caída de las pensiones, el recorte de todos los programas sociales, la ausencia de obra pública, el regalo de las rebajas de impuestos a los más poderosos, y puede seguir la lista porque todo esto integra parte del menú con el cual uno puede describir lo que ha hecho el gobierno de Milei hasta ahora. Pero además tiene expresión local. La expresión local en la provincia de Santa Fe. ¿Qué significa? Bueno, hace un ratito, hace 3 horas aproximadamente, se publicó en la página oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe el estado de ejecución del presupuesto del año 2025. Si bien son datos provisorios, más o menos van a andar por acá. ¿Qué es lo que dice eso? No quiero caer en tecnicismo para no aburrir. ¿Qué es lo que dice eso? Bueno, dice que de la totalidad de los ingresos, la totalidad de los egresos, queda un saldo, un remanente muy pequeño, que prácticamente estaría en equilibrio. Y que eso permitió que ese saldo pequeño prácticamente iguale los préstamos que se tomaron respecto de los préstamos que se pagaron. Bueno, ¿y a dónde lleva esto? Pero en detalle. El Estado provincial durante el año 2025, 2024 también, pero el 2025 con principal énfasis, no ha dejado de hacer algo de obra pública. Algo de obra pública hizo. También es cierto que buena parte de la obra pública que hizo está asociada con las cárceles, con la extensión de las cárceles, de las que ustedes conocen, por lo menos los 3 centros principales de detención, que explican más o menos el 40% de toda la obra pública. Entonces, no cualquier obra pública asociada con las cárceles. La pregunta es, ¿cómo se financió? Si en el año 2025 cancelaron préstamos por el mismo monto en que los tomaron. ¿De dónde sacaron la plata? Muy sencillo, compañeras y compañeras. Lo sacaron profundizando lo que ya habían empezado en 2024, lo deteriorando. Las condiciones de trabajo, los ingresos, el poder de compra de los trabajadores activos, de los pasivos, y destrozando la obra social y APOS, cosa que no creo necesiten algún ejemplo para que yo les cuente al respecto. Y es lo que pretenden hacer para el 2026, porque la aprobación del presupuesto 2026 tiene exactamente la misma característica. Como el gobierno nacional no pone un mango en materia de obra pública, la financiación de la obra pública, donde la provincia, al principio, no tomaría préstamos, ahora voy a contar un detalle sobre algo de esto, solamente es bancable en la medida en que se pueda deteriorar más aún la capacidad de compra de los trabajadores activos y pasivos, y de ese modo crear un fondo para sostener la poca obra pública que finalmente se hacía. Respecto de la deuda, habrán escuchado
Ustedes que el gobierno provincial anunció que tomó una deuda por 800 millones de dólares. No sé si escucharon algo de eso el año pasado. Bueno, esos 800 millones de dólares fueron así. El gobierno de la provincia de Santa Fe emitió un título de moneda extranjera, un grupo de bancos y de especuladores internacionales, fondos buitres, como BlackRock, etcétera, los compraron, algunos fondos buitres locales, pero resulta que el dinero que recibieron por la colocación de esos títulos lo acreditaron en una cuenta corriente que no está en el país, sino que está en Estados Unidos. No se sabe exactamente si en Nueva York o en Delaware, que es una de las guaridas fiscales que tiene, pero da lo mismo, digamos, está afuera. Entonces hay una pelea con el ministro Caputo, porque Caputo quiere que el gobierno provincial traiga la plata acá y el gobierno provincial no la quiere traer porque tiene miedo de perderla a mano del gobierno nacional. Entonces, una parte de la puja entre Santa Fe, entre el gobierno de Santa Fe y Caputo, es qué hacer con esos 800 millones de dólares. 800 millones de dólares es un número que tiene un montón de ceros y que en términos concretos es un montón de plata para la financiación de obra pública. Por lo tanto, nadie sabe exactamente para qué se tomó esa cifra y el gobierno provincial tampoco estuvo dispuesto, igual que el gobierno nacional, a aclarar el tratamiento de la deuda, porque eso no figura en ninguna norma, no figura en ningún registro estadístico, y todo lo que uno puede imaginar respecto de este endeudamiento es lícito en principio, sobre todo las dudas que aquí pueden aparecer. Bueno, a continuación, como cuarto, yo quería comentar algunas cuestiones vinculadas con el efecto de la política económica en Santa Fe. Una tiene que ver, obviamente, con el empleo. La estimación de la pérdida de puestos de trabajo punta contra punta, esto es noviembre del 2003, más o menos noviembre del 2023, noviembre del 2025, diciembre del 2025, son 15.000 puestos de trabajo, aproximadamente. Pero esos puestos de trabajo son puestos de trabajo registrados. O sea, estamos hablando del sector privado registrado y del sector público que está registrado. Con lo cual, no hay estadísticas, además no hay estadísticas confiables, voy a hacer alguna referencia al tema de INDEC, respecto de lo que es la parte de trabajadores y trabajadoras no registrados, que informarles es demasiado poco para esa calificación. Y el negro también es horrible desde este punto de vista. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que no figuran en ningún registro, por lo tanto no tienen ni aportes, ni contribuciones, ni vacaciones, ni licencias, ni absolutamente nada. Solo el trabajo registrado en la provincia de Santa Fe cayó en 15.000. Para que tengan una idea de cuánto mide esa parte de la población que tiene hoy un trabajo relativamente asegurado, estamos hablando de 617.000 personas. En el mismo periodo cayeron unas 2.300 empresas empleadoras. O sea, hay 2.300 empresas que ya no existen en la provincia de Santa Fe y que cerraron desde noviembre del 2023 en adelante. Con una característica, si uno hace un corte de las empresas de menos de 500 trabajadores y de más de 500 trabajadores, las que cerraron pertenecen al primer grupo. Las que cerraron pertenecen al grupo de menos de 500 trabajadores, con lo cual ninguna de las empresas grandes cerró. Y de las empresas que cerraron, están fuertemente explicadas la caída como en el rubro, el renglón de las pymes, micropymes, de las pequeñas y de las medianas empresas. Otra cuestión vinculada con esto. ¿Qué pasa con la actividad económica? No hace falta que diga acá la percepción que todo el mundo tiene respecto a lo que es la caída del consumo, la caída de la actividad económica, la plata no alcanza, etc. Pero hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones a nivel nacional? Bueno, básicamente son tres. Primero, la actividad minera. Segundo, la actividad agrícola. Y tercero, la actividad financiera. En el caso de la actividad agrícola, es muy fácil explicarla, porque el crecimiento que ha tenido es comparándolo con el año de la sequía, con el cual está claro que iba a haber crecimiento. Y que es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, el año que viene, este año, en el año 2026, ese aumento no se va a registrar, por el contrario, es probable que caiga en el sector agrícola como consecuencia de que los precios internacionales, sumados al congelamiento virtual que tiene el dólar respecto de la moneda oficial de la Argentina,
hace que una empresa agroexportadora, una multinacional, le convenga meter el grano en lugar de vender aceite. Porque para vender aceite tiene que producir, o para hacer harina tiene que producir. Con lo cual hace falta menos mano de obra, inclusive yo no dudo en que corren riesgo puestos de trabajo en esta empresa que lidera la actividad económica y la actividad que genera divisa en Argentina, que es el sector agroexportador. En el caso de las mineras, en la provincia de Santa Fe, tenemos casi nada, así que ni la vemos. Y en el caso de la actividad financiera, sí, porque se ve a través de la estadística que el Banco Central muestra sobre el comportamiento de las actividades financieras, en general en Argentina y las que operan acá. Y las que operan acá, un dato, diría de color, un dato preocupante también, que es el caso del agente financiero y caja obligada, que es el nuevo Banco de Santa Fe. Ustedes saben que el banco se privatizó en los años 90, cambió varias veces de mano, pero en el año 93 se produjo una novedad jurídica que es la siguiente. El nuevo Banco de Santa Fe tenía como propietario a otro banco, el Banco de San Juan. Es decir, el Banco de San Juan era el que controlaba al Banco de Santa Fe. Pero en el año 23 se le ocurrió crear dos fondos de inversión. Se llaman Holding del Litoral y Holding Santa Cruz. Holding del Litoral es el propietario del Banco de Santa Fe y además el propietario del Banco de Entre Ríos. Y Holding Santa Cruz, el dueño del Banco de Santa Cruz. Por lo tanto, el propietario del banco en el cual están depositados el dinero de la provincia de Santa Fe, el dinero de los trabajadores y trabajadoras activos de las provincias estatales de Santa Fe, no solamente de esta provincial, sino de la mayoría de los municipios y comunas, de los jubilados, etcétera, están depositados en un banco cuyo propietario hoy virtualmente se desconoce, porque el Banco Central no tiene información sobre quién es el propietario del Holding del Litoral, y Holding del Litoral no tiene domicilio en Santa Fe, porque está domiciliado en la provincia de San Juan. Y el señor Pablo Olivares, que no sé si lo escucharon hablar, el ministro de Economía de la provincia, no sabe quién es el dueño del banco en el cual está depositado el dinero del sector público. Dos cosas más voy a comentar. Arranco por el tema del INDEC. No quiero aburrir mucho, pero me parece importante compartir esto. Para medir cómo evolucionan los precios del consumidor, hay que saber qué consumen los consumidores, si no, no se puede medir. ¿Qué consumen, en qué época del año, qué características, cuánto, dónde se proveen? Hay un montón de cosas que hay que saber. Para eso, en todos los organismos estadísticos del mundo, en la Argentina también, lo que se hacen son encuestas de gastos de hogares. Una encuesta no es igual que un censo abarca la totalidad de una población, una encuesta se hace sobre un grupo, se supone que ese grupo representa la totalidad de la población, que es un problema para definirlo. Cuando se hace la encuesta, el resultado que da la encuesta es, bueno, a ver, en los hogares de la provincia de Santa Fe o en los hogares de la Argentina viven tantas personas promedio por hogar, o hay más de un hogar en esa casa, el hogar tipo es monoparental, una sola persona, o el hogar tipo es una pareja, o el hogar tipo es, antes supo ser una pareja y dos hijos, eso desapareció como caracterización típica. Entonces, eso lo que permite es construir los perfiles de los hogares en la Argentina, en cualquier lugar, los perfiles de los hogares y los perfiles de consumo. En función de ese perfil de consumo, lo que hace INDEC es decir, bueno, si esta gente dice que consume esto, lo que tenemos que seguir es la evolución de los precios de esto que marca la encuesta. Pero no solamente eso, las encuestas no se pueden hacer una vez cada 100 años, tienen que tener alguna periodicidad regular, sobre todo en un mundo tan cambiante. Entonces, la encuesta que se ha utilizado para la construcción de la canasta de bienes y servicios sobre los cuales se hacen los relevamientos de precios, tanto a nivel nacional como en el caso de Santa Fe, es una encuesta del año 2004-2005. Algunas cositas cambiaron del 2004 y 2005, por lo tanto uno puede fácilmente demostrar que la composición del consumo de los hogares hoy no es igual a la composición del consumo de los hogares de 2004-2005. Hubo una encuesta en 2017-2018 del gobierno de Macri que debía haber permitido modificar cómo se construye el índice de precios, pero nunca se tocó.
No lo hizo Macri, no lo hizo Alberto Fernández, tampoco lo va a hacer Milei. La discusión sobre La Baña es esa, porque La Baña quería, de una vez por todas, poner en marcha la construcción de la canasta de bienes y servicios de acuerdo a lo que era el perfil de consumo de hogares del 2017-2018. Estamos hablando de 8 o 9 años atrás. También cambiaron algunas cosas importantes. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, por el peso que tiene cada uno de los capítulos que integran el relevamiento. Entonces, ¿de dónde viene la discusión hoy? La discusión hoy se centra en el tema de la vivienda, el alquiler, el precio del gas, el precio de la electricidad, el precio del agua, el precio de la tasa inmobiliaria, el precio del impuesto inmobiliario, etcétera, etcétera. Y de otros conjuntos de servicios. A lo cual se agrega, no el precio de la telefonía, que virtualmente ya no existe, sino los servicios móviles. Porque la telefonía fija en las casas ya, a lo mejor son un triste recuerdo que quedó por ahí tirado. Y la conexión a Internet también es una cosa relativamente nueva. En la Argentina Internet empezó en el año 1995, pero no es lo mismo 1995 que 2026. El peso que tiene la necesidad del uso de la red, la conexión a la red, donde prácticamente no se puede operar ni para pagar un impuesto, ni para pedir una consulta a un médico, ni para pedir un turno, ocupa un lugar diferente. Eso no tenía, sigue no teniendo peso en la ponderación de la construcción del índice de precios. ¿Qué significa? Y que si el mes pasado la inflación fue 2,8% según una canasta vieja, si aplicase una canasta nueva, que reitero ya no es ni 2017 ni 2018, probablemente sea 5% o 6%. Entonces, ¿dónde se nota eso? Bueno, se nota en que la caída del consumo en la Argentina es más seria que la caída del poder de compra. También me cayó, por ejemplo, el 10% del poder de compra, pero yo reduje el consumo en un 15%. ¿Cómo se explica eso? Se explica precisamente por esto. Porque la canasta con la cual se está midiendo es una canasta que es vieja, ya no sirve para nada. Eso genera un problema porque a la hora de pelear por el salario y la intención de construir una medición sobre cuál es el salario mínimo que debiera tener un trabajador o trabajadora, en el caso de los trabajadores del Estado, se enfrenta a la incapacidad de poder opinar seriamente, ya uno tiene que andar con aproximaciones, porque no tenemos estadísticas serias ni a nivel nacional, ni mucho menos. Es más, hay lugares de la Argentina en los cuales la mayoría de los hogares no los habitan propietarios, sino que lo habitan inquilinos. O si no son la mayoría, es una altísima proporción. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, cuando construye la canasta de pobreza, indigencia, etc., a diferencia de lo que es INDEC, incluye los hogares que pagan alquiler. Y los hogares que pagan alquiler, para la última medición, en promedio están 600.000 pesos. 600.000 pesos. Hay rangos, obviamente. Y un caso parecido ocurre en la Tierra del Fuego. En la Tierra del Fuego existen 25 asentamientos irregulares en Ushuaia. Aproximadamente el 60% del plantel docente provincial no vive en casa propia. Entonces, a la hora, por ejemplo, medir cuánto debe ser el salario mínimo de una persona que es docente con residencia en la ciudad de Ushuaia, está claro que tiene que arrancar en 600 o 700.000 pesos de alquiler, que de otra manera no está incluido. Bueno.